Vamos a iniciar, bienvenidos una vez más mis queridos hermanos, apreciada familia, al grupo Entrenamiento BP. Bienvenidos a una clase más. Bien hermanos, quiero expresar de que estoy un poco preocupado con la situación que está pasando a nivel mundial. No es extraño que en Latinoamérica en menos de 2 meses ya llevemos 3 sismos, 3 terremotos en diferentes países muy cercanos. Ahora bien y sucede hermanos de que curiosamente están pasando sin número de cosas. Europa se está quemando mientras que Estados Unidos también tiene sin número de incendios, y por aquí por Colombia pues ni faltar, también están habiendo incendios y están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que más me preocupa no son los desastres naturales, lo que más me preocupa es la causa, la obra, que estamos muy atrasados y aún la iglesia adventista a lo largo y ancho, por ejemplo, de Colombia, gran parte del adventismo ni siquiera sabe qué es la vara del pastor, no saben qué es eso, no saben acerca del mensaje ni de lo que está a punto de pasar en la iglesia. Y eso es preocupante. Ahora bien y sucede hermanos de que hay una obra que debemos cumplir, que debemos desempeñar, y sin embargo todavía pareciese que estuviésemos todavía estancados, y es algo que me preocupa en lo personal. Esperamos y ansiamos de que todas estas clases tengan como principal objetivo capacitarlo a usted y a mí, ayudarnos a despertar, ayudarnos a entender de que este tiempito no es para jugar, que es un tiempo solemne y que estamos viviendo en los últimos días del tiempo de gracia, especialmente para nosotros como iglesia. Entonces hermanos, para continuar, ya eso fue una pequeña apertura como para tratar de que nos concienticemos en el tiempo en que vivimos. Curiosamente están pasando, vuelvo a reiterar, muchas cosas a nivel global. Sin embargo, parece de que la sociedad y el mundo está despertando y sabe lo que se viene. Pero pareciera de que nosotros no lo creemos todavía. Y eso es lo más preocupante. Bien, vamos a avanzar hermanos. Curiosamente en la anterior clase estuvimos analizando un poco con respecto a lo que es, esto se titula la psicofísica revelada. Sin embargo hermanos, repasando y estudiando un poco, nos saltamos una materia que se llama filosofía revelada. Bien, muchos dirán, ¿qué es eso de filosofía? Eso suena a idealismo humano, a conocimiento humano. Pero no, del todo la filosofía no es mala, depende de qué ramo estamos hablando. La filosofía griega es pagana, eso es verdad, pero hay una filosofía que es bíblica y es algo aprobado por el cielo. Para empezar, hermanos, la filosofía es un conjunto de saberes que busca pues establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar del ser humano. En otras palabras, tratamos de explicar cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la naturaleza de las cosas de forma racional, de forma coherente, de tal manera de que usted entienda por qué los seres humanos estamos aquí, qué es lo que está pasando, por qué los seres humanos actúan de esta manera, etcétera. En eso se basa la filosofía. Así como hay filosofías humanas que son una mentira, hay filosofías divinas. Dios ha dejado impregnada una filosofía revelada, especialmente para entender de forma coherente, racional, lo que tenemos delante de nosotros. Bien, hay una cita, por ejemplo, aquí está en el Centro de Entrenamiento Monte Carmelo, página 11, último párrafo, dice así. Bien, dice así, hermanos. Una, una estrictamente no especulativa búsqueda dentro del esquema divino de las cosas, dentro del absoluto y sus unidades. Se hace una aproximación objetiva a la luz del conocimiento revelado. El blanco es una elevación progresiva y amplia de de los horizontes del alma y su consecuente activación sobre el plan divino de vida como el único verdadero bueno y más abundante
perdón, y más abundante vida, la cual es medida por la vida de Dios. De acuerdo a esto, sus principales focos de exploración son la inmensidad y la diversidad del amor de Dios. O sea, para entender la naturaleza de las cosas debemos entender el amor de Dios y su carácter. Curiosamente, por eso es que la clase pasada estuvimos analizando el primer capítulo del Camino a Cristo, que nos hablan del amor supremo porque nos permiten entender la naturaleza de las cosas de forma racional, de forma coherente, de forma clara. Y como resultado de ese amor supremo debemos entender la más urgente necesidad del hombre. Y eso está en el capítulo 2 del Camino a Cristo. Es lo que vamos a reflexionar en esta clase también. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Curiosamente hay algo que las personas no llegan a entender tampoco con referente a la filosofía revelada. Es como entender un balance entre el carácter de Dios, el Dios es amor, y el juicio de Dios. Ese balance pareciera de que las personas miraran las cosas de forma antónima, de forma contraria, de que está el amor de Dios, están los juicios de Dios, y eso no es compartible, y no al contrario, son totalmente compartibles. El amor y los juicios divinos, curiosamente los juicios divinos de Dios, son demostraciones de su amor, y eso lo vamos a tratar de entender en esta clase. Vamos a avanzar, hermanos. Para eso vamos a tratar de analizar la más urgente necesidad del hombre. Capítulo 2 del Camino a Cristo. Voy a leer desde la página 17, párrafo 1 en adelante. Espero que presten suma atención. Iremos a subir en las próximas horas, si es posible, esta clase. Listo. Vamos a avanzar. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. O sea, en otras palabras, vemos aquí, el ser humano al principio estaba dotado, podía resistir el poder del mal, pero tristemente cuando cuando se pervirtió por medio del pecado, sus facultades se pervirtieron, su egoísmo reemplazó el amor y la naturaleza del ser humano degeneró tanto de que ya no podía resistir el mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito de Dios que había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de la obra de Dios al crear al hombre. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, en otras palabras, vemos de que Satanás tenía un plan y era acabar con los planes divinos. Para eso, pues llevó al hombre al pecado y consecuente a eso, resultante a eso, pues terminó llenando la tierra de miseria y sufrimiento. Eso es una situación que debemos entender con relación a la naturaleza del hombre. Al inicio, por ejemplo, en la condición de Adán, aún después de pecar, todavía prevalecía un grado de autocontrol, de fuerza para resistir el poder del mal. Pero el ser humano degeneró tanto, que ya llevamos casi 6000 años de degradación, que ya esa fuerza, ya ese poder, esa fuerza para resistir el poder del mal desapareció. Por eso es que vemos actualmente a los seres humanos que son tan fácilmente tomadas por Satanás cuando él quiera y le plazca. Porque tristemente como seres humanos hemos perdido ese dominio propio, esa fuerza. Por eso es que Dios tuvo que venir, Cristo tuvo que venir para poder dotar al hombre de lo que él no tenía, para poder resistir el pecado y poder vencerlo. Por eso es que solamente por medio de Cristo podemos vencer el pecado. Nosotros ya no tenemos fuerza contra el mal. Eso es algo bien interesante. Vamos a seguir leyendo.
En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel a quien estaban escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Algo que pasa actualmente, muchos todavía nos seguimos comportando como niños. Pecamos, sabemos de que hemos hecho mal y lo que hacemos es huirle a Dios, escaparle a Dios, como si fuéramos niños chiquitos huyéndole a papi y a mami cuando hacemos algo malo. Pues actualmente nosotros que parecemos niños grandes actuamos de la misma manera. Hacemos algo, cometemos pecado y en vez de reconocer nuestra condición y arrepentirnos, lo único que hacemos es huirle. Y como Dios no está de forma presencial acá en la tierra, de forma presente, así como viéndola a usted y a mí, entonces lo que hacemos es tratar de huirle a nuestros hermanos que sabemos que de alguna u otra manera están tratando de luchar. Porque curiosamente llegamos a ser representantes de Dios, algunos de nosotros o ustedes, y lo que hacemos cuando pecamos es alejarnos de la hermandad, y es algo que no debiera ser, como si estuviésemos ocultando algo. Es algo que es natural de nuestra naturaleza, pero es algo que no debería. Dios espera de que nosotros acudamos a Él. Si hemos caído, podamos acudir a Él reconociendo nuestra condición y estando dispuestos a cambiar de rumbo. El problema es que la mayoría, en vez de acudir a Cristo, lo que hacemos es huir como si fuéramos niños chiquitos. Eso es una realidad. Ahora vamos a seguir leyendo. ¿Y por qué miren, acá hay otro aspecto. ¿Por qué huimos de Dios? Porque curiosamente, hermanos, Satanás, cuando nosotros pecamos, él cauteriza nuestras conciencias y nos pone un carácter de Dios que no existe. ¿Y cuál es ese carácter que pone Satanás? Un Dios tirano, al punto de que ustedes y yo lo que hacemos es separarnos y pensar de que si yo me acerco a Dios, Él me va a condenar. Y muchos hermanitos queremos representar a Dios de esa manera. Debemos tratar y aprender, hermanos, también a manejar con las personas que cometen pecado, con las personas que hierran. Ustedes y yo no podemos tratarlos como si fuéramos tiranos. Debemos ser fieles representantes de Cristo, y si la persona está arrepentida no tiene que reprocharle nada. La persona, si ya está arrepentida, hay que permitir de que el Espíritu Santo obre, no pisoteemos a la persona. Y es una parte bien importante que debemos entender, porque muchos hacemos de que las personas tengan el carácter de Dios de esa manera porque así la hemos sembrado, y eso no es bueno, Vamos a avanzar. Entonces sigue diciendo acá, curiosamente, cuando hablamos del caso de Adán, procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. Sorprendente, hermanos. Por eso es que debemos, como seres humanos, ser transformados para ir al cielo. ¿Por qué? Porque ustedes encontrarían una miseria ir al cielo. Por eso es que Dios necesita educarnos, transformarnos, cambiarnos. Es uno de los procesos más emblemáticos que va a haber en el reino, y es esa capacitación de cómo debemos actuar en el cielo. Bien, vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo allí, esto es algo interesante. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí de todo corazón corresponde al corazón del amor infinito. No haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, intereses y móviles serían distintos a los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. En otras palabras, por eso es que tiene que haber una obra de transformación. Por eso es que no podemos ir allá esperando de que seamos transformados en los 3 días de aquí al cielo. Es imposible. Por eso es que el cambio debe estar aquí, hermanos. El cambio debe reflejarse aquí.
sino hermanos, lo que iríamos a hacer en el cielo es una tortura. Iríamos a torturarnos en el cielo y no vamos a ser aceptados por eso. Por eso les digo, el caso de que Dios no nos lleve al cielo o no lleve a muchos al cielo es consecuente de su amor, porque aún en su amor sabe de que muchos por su carácter no van a ir al cielo, Él no los va a llevar allá y por amor pues deja que se pierdan, porque sabría que sería una tortura para ellos ir al cielo. Hermana Auralia. De preguntar, de alguna manera se blasfema, ¿verdad? Y me dice que porque si Dios es tan piadoso no se lo lleva aunque no haga nada de lo que tenga que hacer o de lo que Dios diga. Entonces, esa me parece una muy buena cita, ¿verdad? Y algo muy importante como para que él pueda darse cuenta, aunque este mensaje no es para él, es para nosotros principalmente, ¿verdad? Pero en este caso me vino la pregunta que él me dijo. Entonces yo le dije, yo ya lo había leído, pero no me acordaba dónde exactamente estaba para leérselo tal cual está escrito, porque tal cual está escrito está bien interesante. El hecho de que sería un sufrimiento si nosotros no estamos acondicionados a estar en un lugar y de repente estar, sería como un sacrificio, ¿verdad? Porque no nos preparamos para ello. Entonces, Así es. hermanos, tiene razón, inclusive me da la página que leí ahorita, por Claro, favor. hermana, está en la página 17, párrafo 2. Ah, ok, gracias, hermano. Entonces, es una realidad, hermanos. Nosotros vamos a ir al cielo y allá no van a ver Androids, allá no van a tener tablets, no van a ver estos equipos, ni siquiera esto. Van a ver, claro, equipos mucho más modernos, pero para el bien. Allá no vamos a tener novelas, allá usted no va a ver La Rosa de Guadalupe, ni mucho menos se la va a pasar viendo memes, ni TikTok. Por eso es que si usted no deja eso desde acá, pues no va a ir allá. Si a usted no le gusta el servicio de canto cuando lo extienden y usted ya como que se aburre, como que ya le empieza a dar sueño, como que ya empieza a cabecear, es algo preocupante porque no vamos a llegar allá. Curiosamente allá los ángeles adoran a Dios de día y de noche. Imagínense, hermanos, si nosotros no nos aguantamos ni 15 minutos de servicio de canto, es algo preocupante, es algo que tenemos que tratar de empezar a trabajar aquí. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podría sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno, dice Job 14:4. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley ni a la verdad, lo puede estar, ni a la verdad lo puede estar. Esto está en Romanos 8:7. La educación, la cultura y el ejercicio de la voluntad, del esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. O sea, todo esto es importante, lo que estamos tratando de estudiar más adelante. Vamos a avanzar con lo que es la oratoria, cómo expresarnos, cómo hablar, cómo tratar de proyectar la voz. Eso es parte y eso tiene su esfera, pero eso no nos puede salvar. Puede ayudarnos a salvar a otros, pero como tal no es la fuente principal. Y ahí es donde empezamos a hablar de lo que es la filosofía revelada, lo que nos hablaba el Centro de Entrenamiento Monte Carmelo. Y noten lo que sigue diciendo. Puede producir corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón. Ustedes yo creo que han visto personas que son de alto estrato, son personas que son ricas, tienen dinero y son muy pudientes, son personas que son honradas. Yo creo que hemos visto personas muy entregadas del mundo que sin lugar a duda parecen hasta más temperantes que nosotros. Sin embargo, no significa que esa persona esté salvada, porque a pesar de que pueda cambiar externamente su conducta, no puede cambiar su corazón, no puede purificar las fuentes de la vida.
Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer estas a Dios y a la santidad. Qué maravilla, hermanos. Ahí se centra nuestra esperanza, en Cristo. Y sigue diciendo, el Salvador dijo, a menos de que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que los guíe a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Eso que dicen los hermanitos, lo único bueno es que usted no le haga daño a nadie y haga lo bueno. Eso es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas espirituales porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cita varios textos refiriendo acerca de la nueva vida y comenta el espíritu de profecía. Ya vamos a la página 19. No basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley. Ver que está fundada, dice allí, hermanos, sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto y exclamó, consciente en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mas en la amargura de su alma agonizante decía, yo soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. El apóstol Pablo ansiaba justicia y pureza, que no podía alcanzar. Pero él dijo, hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vemos, hermanos, especialmente cómo se centraliza este tema con respecto al amor divino y especialmente a la transformación que debe pasar en el ser humano para que lleguemos a ser candidatos para el cielo o para el reino en este caso. Muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar la verdad y hacerla clara para las mentes que desean verse libres de la carga de la culpabilidad. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre después de haber pecado y engañado a Esaú, estaba abrumado por el peso de su culpa. Y dice además, se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía preciosa la vida. El pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor de que su pecado le hubiese apartado de Dios y dejado desamparado del cielo. Interesante. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Rodeábanle las solitarias montañas y cubríale la bóveda celeste con su manto de estrellas. Habiéndose, o sea, en otras palabras, estaba, decimos acá en Colombia, en el monte, estaba allí acostado. Curiosamente, en este momento no era una piedra que tenía fue al principio recién huyendo. Me parece que fue aquí, bueno, voy a seguir leyendo. Una amplia escalera, así, fue aquí donde tenía una piedra de cojín. Dice aquí, habiéndose dormido, una luz extraña embargó su visión. Y he aquí, de la llanura, donde estaba acostado una amplia escalera etérea, parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Mientras que desde la gloria de las alturas se oía que la voz divina pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser vuelto a la comunión de Dios.
La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Por eso vemos de que el único que puede abrir, hermanos, eso ante nosotros, el único poder regenerador que está a nuestro alcance para poder llegar a nacer de nuevo, es Cristo. Este es un aspecto importantísimo. O sea, en otras palabras, el centro de lo que es la filosofía revelada es Cristo, hermanos. Ahora, sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael cuando dijo: veréis abierto el cielo y a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al caer en pecado el hombre se enajenó de Dios. La tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto. De tal manera que los hombres pudieran tener acceso y comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente de poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Hay algunas citas, curiosamente, a ver si la encuentro. Me parece que está en Maranata, el Señor viene, donde dice de que el ser humano que depende de Cristo llega a ser capacitado con un poder omnipotente, hermanos. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra omnipotente? A ver, ¿quién quiere participar? Todopoderoso, con todo el poder, ¿verdad? Así es. Y hay una cita, a ver si la encuentro aquí. A ver. Momento. A ver, ¿está aquí o está en el camino a Cristo? Vamos a ver. Bien. Tal vez creo que lo leamos más adelante. Hay una cita donde dice de que todo hombre que depende y entregue su voluntad al Padre llegará a ser capacitado con el poder omnipotente. O sea, en otras palabras, todo lo puede hacer. Curiosamente, ese mismo poder Cristo había sido dotado y en algunos momentos dotó a sus discípulos y por fin, después del derramamiento del Espíritu Santo, los terminó de dotar. Le dio pequeñas cápsulas de ese poder omnipotente antes de recibir el poder pentecostal, pero después de eso fueron capacitados con el mismo. Y esto es magnífico. Ahora el detalle está, queridos hermanos, es que actualmente ese almacén que están atesorados, en los cuales están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia, están a nuestro alcance, hermanos. Y a eso es que curiosamente el espíritu de profecía, donde estamos leyendo aquí el camino a Cristo, nos quieren hacer entender de que tenemos todo al alcance. Y esto es magnífico. Ahora sigue diciendo, hermanos, ¿no apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía Él hacer? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Qué magnífico, hermanos. Debemos aprovechar estos medios provistos para nosotros. Y esto es importante, hermanos, que debemos entender gratamente, de forma clara y amplia. En la siguiente clase iremos a analizar de forma más clara, más emblemática, ya no tanto lo que es la más urgente necesidad del hombre, porque ya lo vimos, es Cristo, es la necesidad del hombre, es su necesidad primordial. Curiosamente explicábamos en una clase de hogar y familia de que nada funciona si no estamos unidos a Cristo. No esperemos que algo funcione. Nada va a funcionar, hermanos. Si estamos separados de Cristo, si estamos separados de su comunión o de la comunión de Él con nosotros,
Estamos perdidos, todo nos va a salir mal. Y esto es importante entenderlo. Por eso la gran necesidad del hombre, y especialmente lo que es su transformación y su cambio, que es lo único que nos va a capacitar para el cielo, es Cristo. Es el único que nos puede llevar, hermanos, a nacer de nuevo. Por medio de su Espíritu es el único medio que puede engendrar una nueva vida en nosotros. Mientras tanto, hermanos, es imposible. Podemos también, tal vez, cambiar alimentación, vestimenta, aspectos externos, pero aquí, hermanos, el corazón es algo que solamente Cristo puede cambiar. Por eso necesitamos, hermanos, empezar a trabajar en eso, porque ese es el centro de todos nuestros problemas, nuestra separación con Cristo. Bien, hermanos, vamos a avanzar. Quedamos para la siguiente clase con el capítulo 8 del Camino a Cristo. Se llama El secreto del crecimiento. Ese es el capítulo 8 del Camino a Cristo, que lo iremos a desarrollar en la clase siguiente, probablemente mañana. Y también, hermanos, vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el tema de Ezequiel capítulo 9. Bien, yo quisiera preguntar a los estudiantes, hasta aquí, hermanos, ¿tenemos preguntas o comentarios con respecto a lo que acabamos de leer? ¿Alguna pregunta? Todo claro, hermano, pero fíjese que en la mañana casualmente también estuvimos, Sí, mire, ¿dónde está? Lo mismo como cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la fuerza de nosotros que es nada, pues, pero es nuestra voluntad, se aúna con la de Cristo. Pero aquí lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Pero sí me impresionó mucho el hecho ¿lo leyó o dice que en alguna parte está, hermano? lo de la omnipotencia. Ajá. Lo leí, hermana. No lo encuentro. Dice de que llegamos a estar capacitados con ese poder, o sea, todo lo podemos hacer. Se aplica al texto donde Jesús habla con respecto a la fe. Dice que si tuviésemos un granito de fe, como una semilla de mostaza, algo chiquitico, si tuviésemos esa fe como un grano, dice de que moveríamos montañas. Y se aplica especialmente bajo ese respecto, pero los únicos que impedimos que esos recursos de la omnipotencia nos sean dados somos nosotros. El único impedimento somos nosotros, hermanos. Para el mundo, ¿somos el recurso que Dios le ha permitido para el mundo o cómo? Sí, hermana, curiosamente noté algo, curiosamente el poder de la omnipotencia es todo lo puede. El propósito de Dios es cambiar nuestros corazones para podernos capacitar con ese poder, para poder obrar en favor de quienes lo necesitan, en este caso la iglesia. El problema es que muchos de nosotros, al estar tan desconectados con el cielo y al no permitir esa transformación, no somos capacitados para poseer esos recursos de la omnipotencia. No estamos capacitados. Uh-huh. Es como, hermana, usted quererle dar el poder de la omnipotencia a un Juan o a un Santiago, los hijos del trueno. Jesús no podía hacer eso. Porque ¿qué haría con ese poder? Pues no salvaría gente, destruiría gente. Por lo tanto, Dios lo que necesita es transformar nuestras vidas de un Juan, hijo del trueno, a un Juan, el discípulo amado, para que seamos capacitados con ese poder. Pero necesitamos primero permitir ese cambio. Y sí, porque también Joyas de los Testimonios le digo que lo menciona. Dice que todo defecto de carácter, a menos que sea vencido por la ayuda del Espíritu de Dios, o sea, ni siquiera por los esfuerzos que usted o yo podamos hacer, es ya con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces, solamente de esa manera dice que llegaremos a ser un seguro medio de destrucción si no lo hacemos como nos lo está diciendo aquí.
Pero Así aquí lo es. que quería comentarles donde dice, siento como nunca antes la necesidad de que nuestro pueblo sea vigorizado por el espíritu de la verdad, porque los designios de Satanás entramparán a toda alma que no haya hecho de Dios su fortaleza. O sea que la fortaleza, bueno, en sí no va a ser el conocimiento que es parte, pero nuestra fortaleza, ¿verdad? Que dice que es Dios, ¿verdad? La fortaleza va a ser Dios. Pero si no hicimos de Dios nuestra fortaleza, pues igual dice que quedaremos entrampados, ¿verdad? Por los designios de Satanás. Así es, Sí, así es. se me hizo parecido, hermano, lo que usted comentó y lo que yo había leído en la mañana. No, y así es, hermana. Curiosamente, a menos de que seamos transformados en la ejemplificación de nuestros caracteres a semejanza de Cristo, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánto yo sepa o entienda, voy a ser engañado. Al final seremos engañados. Por eso es importante, hermanos, avanzar, especialmente en el conocimiento, pero así como lo dice el apóstol Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, debe haber una transformación al cabo de que adquiramos más conocimiento. Y eso es delicado porque muchos no avanzamos en la ejemplificación de nuestros caracteres y por más conocimiento que poseamos, vamos a ser engañados. Eso es algo importantísimo. Ya, Hermano, sí, hermana. hermanito Anderson, ¿será que apenas termine la clase usted me puede regalar 5 minuticos y me pega una llamadita? Listo, hermana, claro que sí. Gracias, hermano. Entonces esto es súper delicado ya que Satanás tiene sin número de armas, especialmente ya sea por medio de la mundanalidad, la liberalidad, o si no, pues a él se le hace más fácil llevarnos al fanatismo. Y es algo súper delicado. Bueno, estoy tratando de buscar, hay otra cita también que recuerdo que dice de que el alma llega a ser una potencia, pero Oh, mire, interesante. Y luego lo último que dijo, hermano, ¿qué fue lo último que dijo? No se le borró un poquito. a ver. Lo de la liberalidad y el fanatismo o que el alma llega Porque a ser una sí, potencia. esa, no, antes, que también es interesante eso de la potencia, pero dice que no tiene el texto. Pero antes dice cómo el enemigo nos lleva a la liberalidad o al fanatismo, siempre nos va a llevar a alguna parte, pero en este caso, ahí en lo mismo que le leí ahorita, en el párrafo anterior, habla que nos va a llevar a la incredulidad y a la duda. Así Acerca de es. que duda es, yo confío en mi esposo, pero algo hizo que yo dudara de mi esposo. Es cuando usted ya tiene algo, pero después duda de ella. Entonces, el enemigo vestido de ángel dice que nos va a arrastrar a toda alma que esté desprevenida, nos va a arrastrar a la incredulidad y a la duda. Entonces, imagínense, también allá nos va a llevar a una cosa o a otra, ¿verdad? Así es. Así es. Bien, estoy tratando de ubicar la cita. Es que hay dos citas, hermanos. Yo sé que están por ahí. Aquí está. Interesante. Esta está en Exaltada a Jesús, en la página 79, párrafo 7. Dice así: la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen a Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Y escuchen esto. Una fe viva, la palabra fe significa una entrega de la voluntad, eso lo estudiamos en un estudio anterior. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Magnífico esa cita, a mí me encanta, porque nos permite entender de que una fe viva, una fe que conlleve acciones, nos conllevan a ser o a llegar de alguna u otra manera, a llegar a ser una potencia vencedora. Y es lo que muchos no hemos entendido de lo que Dios espera de nosotros. Y es porque nos hace mucha falta, hermanos, entender la necesidad del hombre. Y noten que curiosamente el camino a Cristo no dice de que la necesidad del hombre sea el dinero, o que la necesidad del hombre sea la capacidad intelectual o el mucho conocimiento, sino que la necesidad del hombre estriba en Cristo.
cuando adquirimos especialmente esa relación con Cristo, todo lo demás viene a ser un resultado. El dinero, el conocimiento, todo esto que llegan a ser necesidades, pero la principal es Cristo. De lo demás vendrá por resultado. Exacto, hermano. Imagínese que fuera por conocimiento, los rabinos, los maestros de la ley, los doctores de la ley de aquel tiempo de Cristo, pues no hubieran, imagínense, no hubieran, eran un dechado de virtudes en Sí, tanto conocimiento que tenían. Sin embargo, no conocieron a Jesús cuánto leyeron, ¿verdad? La palabra y nunca le entendieron. Conocimiento mucho, así es, hermano. entendimiento nada, Poco. Así ¿verdad? es, conocimiento mucho, entendimiento nada. Eso es una frase que utiliza el profeta. Hay mucho conocimiento, pero poco entendimiento. Si habláramos de conocimiento, el principal salvo y el más emblemático de los santos sería Satanás, porque actualmente en el mundo no hay quien tenga más conocimiento que él, en el mundo, aquí en la tierra. Y él es uno de los seres más capacitados en conocimiento, si la salvación fuera conocimiento. Pero actualmente el Señor nos ha demostrado de que depende del entendimiento, no del conocimiento, depende de nuestras acciones y de la transformación que ocurra en nuestras vidas. Y es un aspecto, hermanos, que necesitamos trabajar en gran manera. Curiosamente, eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a tener más éxito en los campos a donde querramos estar y trabajar en favor de nuestros hermanos, porque nuestras vidas van a hablar más de lo que hablamos. Entonces, bien, familia, que el Señor nos ayude, que permitamos trabajar, permitamos que ese poder regenerador obre en nuestros corazones y podamos ser capacitados para llevar este mensaje, hermanos. Después, más adelante, iremos a hablar de algunos cálculos que estuve analizando con respecto a este país Colombia y cómo es posible organizar un plan misionero para poder acobijar este país y empezar a trabajar con los otros que hacen falta, porque todavía hay muchos países donde están llenos de adventistas y que la obra ni siquiera se ha estado llevando a cabo, y es algo, hermanos, que es preocupante. Entonces esperamos y ansiamos, hermanos, poder estar pronto en comunicación en una siguiente clase para ir trabajando en estos detalles. Bien, hermanos, no sé si tenemos comentarios, aportes hasta aquí. Si no, finalizaríamos con una oración. Hermana Carmen. Hermano, es muy interesante el tema y lo que se está participando. Yo diría que también que el tener conocimiento debe de llevarse a la práctica. Amén, así es. Cristo tenía el conocimiento, lo dio a conocer, lo mostró y lo puso en práctica. Y él le enseñó a sus discípulos a tener el conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces hoy en día, como les digo yo a los hermanos acá en la iglesia, y eso me lo digo yo en muchas partes de mi vida, el conocimiento te salva, sí, porque conoces, pero más te va a salvar si lo pones en práctica, porque Cristo enseñó y a sus discípulos les enseñó a tener el conocimiento y poner en práctica esas enseñanzas que él dio, para que así ellos, teniendo el conocimiento y teniendo la práctica, ellos pudieran enfrentar todas las diversidades de circunstancias que fueran a presentarse en la vida, y especialmente en el cristianismo. Así es. Entonces a veces nosotros nos llenamos de conocimiento y no ponemos las cosas en práctica, y eso es lo que nos lleva a que el enemigo nos siente. Amén, Porque dice, así bueno, es. tienen el conocimiento, no pueden hacer esto, no deben hacer esto, porque todo es permitido, pero no es lícito. Entonces ellos tienen el conocimiento, pero no lo tienen en práctica. Yo me voy a meterme por el día donde más fácil sea para ellos, y yo me les metí, no se da uno cuenta. Entonces yo digo siempre que uno tiene que poner el conocimiento que tiene y ponerlo en práctica. Amén, así es, hermana Carmen, así es. Es una realidad crucial. Después iremos a estudiar porque el conocimiento, hermanos, la lluvia tardía, el mensaje de la vara del pastor, no es un salvador, es un maestro de justicia.
y después iremos a entender qué es eso, porque muchos no entendemos de que un maestro de justicia no es un salvador, y eso es lo que debemos tratar de entender, pero eso lo iremos a estudiar en la próxima clase, porque muchos confundimos maestro de justicia como salvador, y no es así. Un maestro de justicia no salva, es algo importante. Un maestro de justicia hace una cosa, madura o apoya en el crecimiento cristiano o condena, una de dos, pero eso lo iremos a estudiar en la próxima clase. Pero bueno, vamos hermanos, ¿de qué depende de que beneficie o perjudique? Depende de nosotros, pero no es un salvador como tal. Nos guía al salvador, pero no es un salvador. Voy a leer una cita ya para terminar. Testimonios para los ministros, hermana Oralia, 312. Dice el texto que yo le decía con respecto al poder omnipotente. Dice aquí: mantenga el yo fuera de vista, guíe sus palabras a los cansados y trabajados para que lleven sus cargas a Jesús. Ahora escuchen esto. Trabajen como viendo al que está a su mano derecha, listo para impartirle su eficiencia y su poder omnipotente en toda emergencia. Si trabajásemos con esa fe, hermanos, dice la hermana Wine más adelante, haríamos de que las barreras que vemos actualmente, que se están ascendiendo delante de nosotros para no dejar avanzar la obra, caerían como si fueran mezclas sin menguar. Que podamos, hermanos, permitir que esa fe se desarrolle en cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a tener una oración, vamos a finalizar y quedaremos atentos para la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a orar, familia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. A ti, Señor, queremos darte las gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos suplicarte, oh Señor, para que nos ayudes a trabajar, a fortalecernos cada vez más en tu palabra. Ayúdanos a ser dotados de los recursos que están almacenados, esos recursos de la omnipotencia, para llegar a ser almas, que lleguemos a ser una potencia vencedora. Queremos suplicarte para que cada uno de estos oyentes y cada uno de nosotros lleguemos a ser santificados en tu verdad, y que podamos llegar a ser libres de todo pecado, de tal manera de que nuestro testimonio y nuestras palabras tengan una autoridad como nunca antes se han escuchado. Que sea tu carácter reflejándose en nosotros y tu verdad santificando nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Amén. una feliz noche, que el Señor les bendiga. Estaremos atentos el día de mañana para una siguiente clase. Listo. Bendiciones, familia. Feliz noche. Feliz noche Feliz para noche, todos. hermano. Bendiciones. Bendiciones igualmente, hermano. Bendiciones. Uy, la hermana Tania. ¿Aló?